Entonces, el día de hoy vamos a terminar de analizar los hechos. ¿Por qué me interesa tanto este aspecto? Que usted lo analice. Denme un segundo, un segundo. Es muy importante ubicar esta clasificación de los hechos para que le sirva en un debate. Explico lo siguiente. Recuérdenme, por favor, Vianey, ¿alguna vez hablamos con usted sobre jugar dominó, baraja o algo por el estilo? ¿O no? Una vez preguntó que quién jugaba. Sí. Ok, me dio recuerdo, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente. ¿Juegan ajedrez? Creo que me dijeron que nadie, ¿o sí? Entender estas dudas o han intentado jugar ajedrez. Muy bien. Y Manuel, cuando tú juegas ajedrez, lo primero que te dicen es cómo se mueven las fichas, ¿no? Y pregunto, ¿puedo mover un peón del mismo modo que muevo un alfil? No. Cuando usted va a un proceso, será buena idea conocer que hay distintos tipos de hechos y cómo se juega con esos hechos. ¿Para qué nos va a servir cada uno de ellos? Y obviamente, ¿qué fuente o medio de prueba voy a utilizar para justificar mi dicho? Para eso estamos realizando esta eh, clasificación que podría parecer completamente abstracta, completamente de aula, pero si se da cuenta, en el proceso todos los ejemplos que les he dado se utilizan estos hechos, ¿no es así? Camila, ayúdeme un segundo. Si le dijera, usted va a ser la fiscal, la Ministerio Público, en una audiencia inicial, por el delito de robo, ¿estamos? Le pregunto, para realizar su imputación, ¿qué tipo de hechos va a utilizar? Los hechos jurídicos. Ok, pero de los hechos jurídicos que estamos viendo, ya desde el punto de vista de su función, ¿cuál utilizaría? Los Propiamente colectivos. del documento estoy hablando de los que están en la página 49. De los colectivos, ¿no? Bueno, sí, yo ocuparía esos. ¿Cuáles, cuáles? Los colectivos, Exacto. ¿Por qué? porque son los que se enfocan en la hipótesis normativa, que es lo que me interesaría a mí. La hipótesis normativa de, ¿pero de qué? Ah, bueno, del robo, bueno, de los hechos de robo. Ok, pero acuérdese que un hecho colativo es aquel que sostiene la causalidad entre el hecho afirmado y los efectos normativos que se dan y constituyen algo. En el caso concreto, estoy de acuerdo con usted. En la hipótesis, usted tendrá que establecer este tipo de hecho. ¿Está de acuerdo? Juan desapoderó de un bien inmueble propiedad de Pedro, más o menos, ¿no? Este hecho se puede considerar como un robo, tiene esta clasificación jurídica y con todos estos elementos, más o menos. Y vayámonos al otro lado.
Y Manuel, ayúdeme, por favor. Si usted fuese el defensor, en este caso ficticio que estoy planteando con Camila, ¿qué tipo de hechos haría valer? De esos de la página 49. Si yo fuera la parte del Ministerio Público, No, defensora. a defensora, pues los ablativos y los invalidativos. No, pero el invalidativo ataca a tu hecho ablativo. No, sí, solamente los ablativos. Los ablativos puede ser, e incluso los impeditivos. Pero el ablativo justo tiene como función señalar, no, a ver, momento, esto que tú dices que es delito de robo no es robo. Esto que tú dices que yo participé de este modo, no participé de este modo. Y Manol no se preocupa por establecer hechos constitutivos, ¿están de acuerdo? Y Camila no se preocupa por establecer hechos ablativos. ¿Sí vamos entendiendo el juego? Yo no me voy a poner a pelear y a debatir sobre una cuestión que tiene que acreditar Camila, ¿o sí? Si soy defensor, y viceversa. Camila se pondrá a debatir respecto de algo que tiene que acreditar Imanol. No, porque en el tablero de ajedrez yo no muevo las fichas de mi contraparte, muevo las mías. ¿Sí vamos entendiendo esto? Si usted entiende cómo funciona cada uno de estos hechos, los va a poder utilizar a la hora de llegar al proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, ya medio vi que vamos entendiendo los colativos, los ablativos, los invalidativos, y ahora hablemos de los convalidativos. ¿A qué atacan o a dónde se mueven este tipo de hechos? Miren. ¿Se está compartiendo mi pantalla? Sí, Sí, Miren ustedes. La hipótesis normativa fáctica convalidativa, vamos a entender que se refiere exclusivamente a la parte deóntica de las normas jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Que se refiere a la permisión que es retirada jurídicamente hablando. Esta hipótesis tiene efectos constitutivos. Doy ejemplo. Vámonos a materia penal. Abran, por favor, su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto aparece muchísimo en el debate procesal. Váyanse a el artículo 97, por favor. ¿Quién me ayuda? ¿Vianey? ¿Lo tienes a la mano? ¿Me ayuda, si es tan amable? Artículo 97. Los autos que contengan resoluciones de mero trámite deberán dictarse dentro de las 48 horas contadas desde aquella en que se haga la promoción. Los demás autos, salvo los que la ley disponga para casos especiales Perdón, dentro perdón. de... Es 97 del Código Nacional de Procedimientos. Ah, no, perdón. Me fui a otro. Ahorita lo busco. Sí, sí, por favor, 97. Yo, profesor, lo tengo. Por favor, David, ayúdame. Artículo 97. Principio general. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado, y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Los actos ejecutados en contravención de las
de las formalidades previstas en este artículo podrán ser declarados nulos, salvo que el decreto haya sido saneado o convalidado, de acuerdo con lo señalado en el presente capítulo. Muy bien. Entonces aquí aparecen dos figuras importantes: saneamiento y convalidación. Aquí estamos hablando de hechos convalidativos. ¿Se acuerdan el ejemplo que dábamos la clase anterior? Un pagaré. ¿Se acuerdan? Yo le demando a Imanol el pago de un pagaré. Mi hecho constitutivo es: Imanol suscribió un pagaré conmigo. Ese acto tiene consecuencias jurídicas constitutivas. Pues sí, ¿no? Lo vuelve a él deudor y a mi acreedor. ¿Más o menos? Ok. Me decías, Imanol, ¿cómo harías valer un acto ablativo en contra del mío? Primero le dije que esa no era mi firma, la del pagaré. Ok. Bueno, pensemos, el no era mi firma, pero creo que después cambiamos a ya pagué, ¿no? Nada, sí, a que ya había hecho el pago. Ok, ya pagué. Este sería un hecho, una hipótesis de naturaleza ablativa, es decir, extingue las consecuencias jurídicas del hecho constitutivo. Después decíamos un hecho invalidativo, donde yo recuerdo que platicaba: no, no has pagado porque en el documento, en el título, en el pagaré, no aparece ni pagos parciales ni pago total. Y la ley de títulos y operaciones de crédito establece en su artículo tal que todo pago parcial debe de constar al reverso del título de crédito. ¿Se dan cuenta qué intento hacer? Invalidar tu hecho extintivo. ¿Queda claro? Ahora bien, convalidar, ¿qué quiere decir? Que hay un hecho que se hizo en contravención, pero que vamos a tener por válido, no importando que se haya hecho en contra de la ley. ¿Por qué? Pues porque hay elementos que nos permiten llegar a una respuesta. Caso del pagaré. Y Manuel válidamente puede decir: no, momento, que en el pagaré no se establezca el pago parcial o total, no quiere decir que no esté pagado. Porque aquí tengo una jurisprudencia por contradicción de tesis, donde establece que se puede acreditar el pago de diversa forma que únicamente inscripción en el pagaré, como lo puede ser esta transferencia electrónica. Aquí está. ¿Sí queda claro? Sí, no se hizo conforme marca la ley, pero no obstante, aquí está. Vayamos a la convalidación. Aquí, nada más quiero aclarar, vamos a ver convalidación, pero únicamente de actos procesales. En materia penal ya veremos la convalidación de hechos. Aquí nada más hablemos de actos. Muy bien. ¿Me ayudas, Brian, leyendo el 100, por favor, del Código Nacional? Lo que quiero que vean que estos hechos están vigentes en la ley. Sí, claro. Artículo 100. Convalidación. Los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este artículo que afectan al Ministerio Público, la víctima u ofendido o el imputado quedarán convalidados cuando: 1. Las partes hayan aceptado expresa o tácitamente los efectos del acto. 2. Espérame. Cuando las partes lo hayan aceptado, expresa o tácitamente. ¿Qué quiere decir esto? Expresamente, verbalizo, pongo por escrito que acepto los efectos del acto. Tácitamente, pasa el plazo y no lo impugnas. ¿Estamos?
Pues si te quedaste callado y no dijiste nada, convalidaste cualquier error que pudo haber tenido. De ahí la importancia. Fracción segunda. Ninguna de las partes hayan solicitado su saneamiento en los términos previstos en este código o Ajá. dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado el acto, la parte que no hubiera estado presente o participado en él no solicita su saneamiento. En caso de que por las especiales circunstancias del caso no hubiera sido posible advertir en forma oportuna el defecto en la realización del acto procesal, el interesado deberá solicitar en forma justificada el saneamiento del acto, dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido conocimiento del mismo. Lo anterior, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales del imputado o la víctima u ofendido. Muy bien. Entonces aquí tenemos cuáles son motivos de convalidación. Y quiero que usted vaya entendiendo esto. En el ámbito jurídico se convalidan a veces estas cuestiones. Piense usted lo siguiente. Regresemos al proceso. Oiga, esta prueba se obtuvo sin tener en cuenta o sin realizar de manera adecuada los requisitos que marca la ley, como lo pudiese ser a lo mejor requisitos legales, ¿eh? No estoy hablando de que se pueda violar nunca un derecho humano. Lo dice expresamente las reglas generales que leyó David, ¿se acuerdan? No pueden ser ni convalidadas ni saneadas las violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos hablando de una violación formal estructural. El descubrimiento probatorio no se realizó conforme marca la ley, por señalar algo. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que no obstante ello, puede tener valor jurídico una prueba. Y habla de varias hipótesis, como la puede ser el descubrimiento inevitable. Entonces, ahí tenemos la convalidación, el hecho convalidativo. ¿Queda claro? Y hablemos ya del último tipo de hecho. Ah, no, perdón, faltan dos todavía. Tenemos la hipótesis normativa, fáctica, impeditiva. Mire, ¿esta a qué se refiere? Esta ataca directamente los efectos jurídicos de la relación jurídica procesal. Aquí ya no voy a atacar si el hecho constitutivo que dijo Camila es adecuado o no. Tampoco si se convalidaron o no. Aquí lo que voy a atacar son los presupuestos procedimentales para que pueda existir un proceso. Piense usted lo siguiente. Pues a lo mejor sí existió el delito, pero ya prescribió. Aquí vamos a tener las causales de atipicidad, perdónenme, no causales de atipicidad, causales de exclusión del delito establecidas por el artículo en la Ciudad de México 29 de la Ciudad de México. Ese ya lo leímos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y de los casos que hemos visto, ¿en cuáles he planteado ese tipo de hechos? ¿Recuerdan? ¿Usted recuerda, Camila?
¿O no recuerdan? ¿No? Causales de atipicidad no hemos estudiado ninguna. En el donde regañaron a la Ministerio Público, un abuso sexual. ¿Sí se acuerdan de esa audiencia o no? Que era un tema de 2 policías. Y no recuerdan si que hice valer una causal de atipicidad. Revean la audiencia. Pero ahí van a tener justo esto. ¿Qué atacamos aquí? Personalidad, legitimación, prescripción. Para explicar esta, les voy a compartir otra audiencia donde igual se plantea desde un inicio. Y se le dice al juez, oiga, momento, pero esa persona que viene a querellarse no tiene la calidad de víctima. Y si ella no es la víctima y es un delito de querella, pues el caso no puede seguir. ¿Sí me explicó? Aquí tienen que hacer valer todo este tipo de hipótesis. ¿Queda claro? Personalidad y demás. Les compartiré varias audiencias donde se discute. ¿Por qué es importante discutirlo? Porque pueden acabar un proceso antes de llegar a etapa de juicio. ¿Queda claro? Y decía el último tipo de hechos, ya para terminar. Aquí tenemos un segundito. Quedó encimado esto. Tenemos la hipótesis normativa fáctica indiciaria. ¿Qué quiere decir un hecho indiciario? En primer lugar, aquí tenemos que establecer que estas son hipótesis secundarias. Todas las anteriores que estudiamos son hipótesis primarias, ¿queda claro? Una hipótesis secundaria es aquella que se da o permite el conocimiento de forma mediata a través de una diversa hipótesis. Una hipótesis principal, como hemos visto, son colativas, ablativas, invalidativa, convalidativa o impeditiva. Una hipótesis secundaria es una hipótesis que se realiza mediante inferencias pragmáticas para llegar a un hecho que no conocemos y que no tenemos elementos para conocer. Lo vamos a hacer, digamos, por un camino largo, donde vamos a utilizar el cúmulo de lo que tenemos para establecer estos hechos indiciarios. Y como ustedes leen, las inferencias pragmáticas, pues es el conocimiento de la experiencia, el conocimiento general, las leyes del pensamiento lógico y las máximas de la experiencia jurídica. Ya verán ustedes que esto se utiliza muchísimo. Y ustedes tienen que cuidar o los tienen que plantear, porque este tipo de inferencias, este tipo de hechos, los va a plantear el juez.
en su sentencia. Pero usted los puede ir planteando desde un momento. Piensen lo siguiente. En el feminicidio que vamos a analizar, les platiqué que hay una prueba que se llama, se me olvida ahora el nombre, necropsia psicológica o autopsia psicológica para la violencia de género. No, unos que se han leído dictámenes en antropología social para establecer relaciones de poder entre el sujeto pasivo del delito y el sujeto activo. Les mando uno para que lo lean. Ahí se van a dar cuenta que todo el análisis es indirecto, pero nos puede llevar o nos puede servir para establecer que sí han acontecido hechos de violencia en contra, en este caso, de una mujer. Se los envío para que lo lean, pero insisto, son muy importantes. ¿Queda claro? Hecho indiciario no es lo mismo que una suposición, sino tiene que tener soporte. No son opiniones, no son suposiciones. ¿Muy bien? Perfectísimo. Bueno, ya ha terminado el tiempo de nuestra clase. Pasen un excelente resto de jornada y nos vemos por acá el próximo miércoles. Bonita semana, hasta luego. Gracias. Luego.